En un pequeño pueblo de Michoacán, rodeado de montañas verdes y calles de tierra que se llenaban de polvo cada vez que pasaba un camión, vivía Julián con su familia en una casa de adobe con techo de lámina. En el patio crecían gallinas y un árbol de limón que perfumaba el aire en las mañanas. Desde niño aprendió lo que significaba la escasez. Su padre, don Ernesto, había trabajado toda su vida en el campo hasta que una enfermedad en los pulmones lo obligó a quedarse en cama. Su madre, doña Carmen, vendía tamales en la plaza principal, siempre con las manos agrietadas por el calor de las ollas. No sobraba nada en esa casa, pero había amor, y ese amor mantenía a la familia unida en medio de tantas carencias. Julián era el mayor de 4 hermanos. Cada día los despertaba antes del amanecer, los peinaba, los llevaba a la escuela y luego corría al campo para ayudar a su padre. Apenas tenía 12 años cuando empezó a trabajar en la cosecha de maíz con los hombres del pueblo. A pesar del cansancio, por las noches, sacaba un cuaderno viejo que le había regalado su maestra y escribía en él. Nadie entendía muy bien qué escribía aquel muchacho de mirada soñadora, pero él llenaba las páginas con dibujos, pensamientos y sobre todo cartas. Cartas que no tenían un destinatario fijo, cartas donde hablaba de sus sueños, de sus miedos y de lo que imaginaba para el futuro. Muchas noches, mientras la luna iluminaba el patio, su madre lo encontraba escribiendo y le preguntaba qué tanto anotaba. Julián solo respondía que eran cosas que quería recordar. Nunca se lo confesó a nadie, pero escribirlo ayudaba a respirar en medio de la pobreza, como si las palabras fueran la única ventana abierta hacia un mundo distinto. Cuando cumplió 20 años, la enfermedad de su padre empeoró. Los médicos pedían medicinas que costaban más que todo lo que podían juntar en meses. Doña Carmen lloraba en silencio frente a las cuentas, y Julián entendió lo que debía hacer: emigrar. En el pueblo, muchos jóvenes ya habían cruzado hacia el norte. Algunos volvían con dinero y camionetas nuevas, otros nunca regresaban. El riesgo era enorme, pero la necesidad pesaba más. La noche antes de su partida, se sentó junto a su padre. La tos de don Ernesto sacudía la habitación y Julián le tomó la mano para decirle que se iría. El hombre lo miró con tristeza y orgullo al mismo tiempo, y con voz entrecortada le pidió que escribiera siempre, que no dejara que el silencio lo devorara. Aquella noche, Julián escribió su primera carta real. Le hablaba a su madre, a su padre y a sus hermanos, contándoles que al día siguiente partiría con dolor en el alma, pero con la esperanza de regresar pronto con algo mejor para todos. Guardó la carta en el cuaderno y nunca la entregó. La madrugada del adiós, doña Carmen lo abrazó con fuerza. No lloró frente a él, pero sus ojos brillaban como si escondieran un mar entero. Sus hermanos lo miraban en silencio, sin comprender del todo lo que significaba aquella partida. Julián caminó durante días junto a otros migrantes. El calor del desierto quemaba la piel, el frío de las noches lo hacía temblar. Escuchó llantos, vio compañeros caer, y cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. En una de esas noches escribió que las estrellas parecían las mismas que iluminaban su patio en Michoacán, pero que allí el silencio era más grande y más aterrador. Finalmente logró cruzar, pero el norte no era el sueño prometido. Era trabajo en la construcción, jornadas de 12 horas bajo el sol, manos partidas por el cemento, noches de cansancio en un cuarto diminuto que compartía con otros hombres. Dormían en literas viejas, comían frijoles enlatados y hablaban de sus familias en susurros, porque todos cargaban la misma nostalgia. Cada noche, Julián abría el cuaderno y escribía una carta para su madre donde le confesaba que extrañaba su comida, otra para su padre donde le decía que seguía escuchando su voz aconsejándolo, y otra para sus hermanos pidiéndoles que estudiaran para no tener que irse también. Pero ninguna de esas cartas fue enviada. Las guardaba todas, convencido de que algún día las entregaría en persona. Los años pasaron. 1, 2, 5, 10. Julián seguía trabajando. Mandaba dinero de vez en cuando, pero nunca volvía. El cuaderno se llenaba de páginas. Cuando pensaba en regresar, algo lo detenía: la falta de papeles, el miedo a no poder volver a cruzar,
la vergüenza de regresar sin todo lo que había prometido. Mientras tanto, en el pueblo, su padre murió. La noticia lo golpeó como un rayo. Esa noche, escribió una carta desgarradora pidiéndole perdón a su padre por no estar en la despedida, confesándole que todo lo que había hecho era por él, aunque no llegó a tiempo. Después de esa carta guardó silencio varios días, pero pronto volvió a escribir, porque sabía que si dejaba de hacerlo perdería la única conexión que tenía con su tierra. El tiempo siguió su marcha cruel. Pasaron 20 años. Julián ya tenía canas, las manos deformadas por el trabajo, la espalda encorvada. Nunca formó una familia, no porque no quisiera, sino porque nunca encontró fuerzas para construir otra vida lejos de la suya. Su única compañía fueron sus compañeros de cuarto, que cambiaban con los años, y el cuaderno que ahora estaba viejo, con las páginas amarillentas y las letras borradas por el sudor. Una mañana, Julián no se levantó para ir al trabajo. Lo encontraron en su cama, con el cuaderno bajo el brazo. Había muerto en silencio, en un país que nunca fue suyo. Cuando sus pertenencias llegaron al pueblo, doña Carmen, ya anciana, recibió la caja con temblores en las manos. Dentro, había una billetera vacía, una foto descolorida de la familia y el cuaderno. Lo abrió y al leer las primeras líneas, reconoció la voz de su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y pasó página tras página, leyendo cartas llenas de amor, de nostalgia y de sacrificio. Cada palabra era como un pedazo de él que regresaba al hogar. Los hermanos se reunieron alrededor de la mesa para escuchar a su madre leer en voz alta. Rieron al recordar anécdotas, lloraron al sentir el peso de los años perdidos. El cuaderno se convirtió en un tesoro. Lo guardaron como se guarda una reliquia, no para llorar, sino para recordar. Hoy, en aquel pueblo de Michoacán, todavía se cuenta la historia de Julián, el joven que partió con sueños de ayudar a su familia y que nunca volvió en vida, pero que regresó en palabras. En la plaza, los ancianos dicen a los más jóvenes que lean las cartas de Julián, porque ahí está la voz de todos los que se fueron y no pudieron volver. Y así, las cartas nunca enviadas se convirtieron en la herencia más grande, un testimonio de amor, sacrificio y esperanza. Palabras escritas con la intención de volver algún día, que finalmente encontraron el camino de regreso al hogar, porque los migrantes nunca mueren del todo. Mientras alguien lea sus palabras, mientras alguien los recuerde, siempre vuelven.